Ayer finalizó el escrutinio departamental de la Corte Electoral y se conocieron los datos definitivos de la elección del domingo. La fórmula ganadora, la Frente Amplista de Yamandu Orsi, obtuvo 1.212.833 votos, el 49,8% del total de los votos emitidos. Y la nacionalista Álvaro Delgado quedó con 1.119.537, 45,9%. Pero más allá de estos datos finales, hay un análisis político para hacer que incluye ese resultado, el de octubre y las primarias o internas del mes de junio. El Frente Amplio se había trazado una serie de objetivos cuando su nueva presidencia asumió el 5 de febrero de 2021. Uno de ellos era volver al territorio y también ir hacia un Frente Amplio que escuche. ¿Cómo fue la estrategia de la coalición de izquierdas en la campaña? ¿Cómo se fueron cumpliendo esos pasos? Lo conversamos en nuestra entrevista ahora con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Francisco Morales, otra mañana. Pereira, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro. Pereira, ¿logró ya aflojar la tensión que tenían hasta el domingo en el momento de las elecciones, hasta esa hora 20:10, cuando ustedes ya sabían los resultados? Sí, yo pienso que sí, que se ha despertado, bueno, un festejo ese mismo minuto. Ahí estábamos cerca de una ventana que no nos dimos cuenta que nos podían filmar o tomar, y el festejo ahí ya se había desatado. Ya a esa hora había abrazado fuertemente a Yamandu, a Carolina, al equipo que estaba llevando adelante el avance de escrutinio, digamos, ¿no? El adelanto de escrutinio, que es un equipo profesional del Frente Amplio que lleva adelante esta tarea hace mucho tiempo y que tiene niveles de efectividad muy importantes. Entonces, digamos, de alguna manera, haber logrado el objetivo de ganar la elección, de haber logrado el objetivo de tener mayoría en el Senado, de tener 48 diputados, de tener un Frente Amplio que tiene 106 comités más de los que tenía en el año 2021, claramente son avances que desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista político le dan al Frente Amplio una perspectiva más que interesante, ¿no? Uh-huh. Pereira, usted ayer en una entrevista con los colegas del Observador planteaba que se había instalado la idea de que la moneda estaba en el aire con respecto al resultado electoral y finalmente no fue así. ¿Dónde cree que tiene asiento la victoria del Frente Amplio, en particular en la elección de noviembre, con la recuperación o la suma de votos que tiene la coalición de izquierdas y la caída de la coalición republicana multicolor de octubre a noviembre? ¿En qué cree que se asentó eso? Bueno, lo primero es que en la primera vuelta nosotros ya habíamos crecido en el entorno de 120.000 votos. Este es un crecimiento muy importante para cualquier partido, para el tamaño que tiene Uruguay, significaba 5 puntos de crecimiento, y en segunda vuelta volvimos a crecer 5 puntos. Claramente hubo una estrategia del comando de campaña y de la presidencia del FA de ir a buscar votos que, habiendo votado el Partido Colorado, no querían votar la fórmula de Delgado y Ripoll. Claramente eso quedó demostrado. A votantes de los partidos que no habían pasado al balotaje, me refiero a partidos pequeños que habían tenido o bancadas parlamentarias pequeñas o sencillamente no habían ingresado al Parlamento y que probablemente estuvieran más cercanos a nosotros. Y luego también ir a buscar a votantes que, habiendo votado en blanco, podían tener la posibilidad de votar el Frente Amplio. Esta política segmentada de comunicación nos permitió llegar a sectores. También tuvimos la lógica de la cercanía. Allí un grupo de senadores y de senadoras y el presidente del Frente Amplio salimos a recorrer la totalidad de los departamentos. También lo hizo la fórmula de Yamandu y Carolina, y esa cercanía posibilitó lo que nosotros veníamos insistiendo, que el Frente Amplio iba a ganar por más de 3 o 4 puntos, y finalmente fue lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. En la elección de la interna, ustedes se planteaban ser la fuerza política más votada, en una elección que además no es obligatoria, y ese objetivo se cumplió. En la elección de octubre, ustedes planteaban ser la fuerza política más votada, como en las últimas elecciones. Eso también lo consiguieron, mejoraron la votación con respecto a 2019, lo que usted decía recién, obtuvieron mayoría en el Senado,
y ahora se acaba de cumplir este nuevo eslabón con respecto a la elección nacional, la segunda vuelta. Aquellos principios, aquellas bases que usted había trazado cuando asumió en febrero de 2021, ¿se cumplieron todas? Y bueno, sí, prácticamente todas. Nosotros ahora estamos trabajando en la elaboración del plan 2025-2026. Nosotros nos quedan 2 años de presidencia del Frente Amplio que los vamos a culminar. Hemos conversado con claridad con Yamadú y con la mesa política del Frente Amplio y también en intercambios más informales con Pepe y Lucía, de que mi intención es terminar el periodo de la presidencia del Frente Amplio, que esto es en aproximadamente 2 años, y para eso hay que tener un nuevo plan. Ahora, el plan que se elaboró, el plan político que se elaboró, se dio cumplimiento. Fuimos a territorio, la mayoría de los territorios los visitamos entre 7 y 8 veces en 3 años. Fuimos a conversar y a escuchar con la gente. Tuvimos 1.800 reuniones con organizaciones urbanas y más de 100 con organizaciones rurales. Fuimos a presentar el programa al interior del país, lo presentamos en el departamento de Florida, donde inició la discusión del programa del Frente Amplio, y luego se lo presentamos a más de 300 organizaciones sociales para que pudieran hacer aportes, para que lo pudieran comentar, y luego lo aprobamos ese programa con 2.000 delegados en el Palacio Peñarol en el mes de diciembre. Lo colgamos en la página web a partir de marzo y empezó una campaña que fue capilar, lugar por lugar, lugar por lugar, lugar por lugar, mostrando el programa, hablando con la gente, y bueno, eso posibilitó ganar la elección interna con más de 418.000 votos. Nosotros nos habíamos propuesto llegar a 400.000, que era un salto enorme, ¿no? Enorme, era pasar, era aumentar la votación en casi 150.000 votos, un poco más de 150.000 votos con respecto al anterior. Luego nos propusimos ganar la primera vuelta electoral y pasar con el mayor margen posible. Probablemente hubiéramos tenido una expectativa un poco mayor, hubieron algunas dificultades que las estamos laudando y escribiendo para dejar para futuras gestiones de presidencia del Frente Amplio y de comandos, y luego nos propusimos ganar la segunda vuelta electoral y la ganamos con un margen importante de 93.000 votos. Es decir, uno podría decir, estamos satisfechos de lo que colectivamente hicimos, de lo que el Frente Amplio como Frente Amplio hizo, de lo del Frente Amplio como consolidación del mayor partido, del partido más nacional que tiene hoy el Uruguay, porque ganó 12 departamentos, ganó una enorme cantidad de localidades del interior, ganó en la mayoría de los municipios de Montevideo, en la mayoría de las zonales de Canelones. Es decir, es un partido consolidado a nivel nacional. Si usted me pregunta si estoy conforme con eso, me parece que colectivamente todos estamos más que satisfechos con estos objetivos cumplidos, que no son míos, que son objetivos cumplidos de la organización. Pude haber hecho las propuestas, pero hay un enorme equipo trabajando atrás de la presidencia, tanto en la comunicación, en la que estuvo Invernici, entre otros, y otros queridos compañeros, Erika Hoffman y otros compañeros trabajando todo el tiempo junto a Damián Payotti, y un equipo de ingenieros que construyó un nuevo software para el Frente Amplio, que le dio posibilidades de políticas importantes y de una mejor gestión de la organización. Podemos constituir el FAT Escucha, donde Gustavo Leal, Daniel Mariño jugaron un papel fundamental en el armado, con las presidencias departamentales, a quien tenemos que agradecer, de todo el país. Podemos pensar en la estructura de comisiones que se armó, que le dio al Frente Amplio la posibilidad de tener un trabajo territorial, y esa modernización del Frente Amplio trajo estos buenos resultados. Digamos, cuando uno se propone un plan, tiene que medirlo luego a la luz de los resultados, y los resultados claramente son muy satisfactorios. Ahora, más allá de que un partido se pueda plantear cierto grado de capilaridad y recorrer el país tantas veces pueda, también tiene que haber cierta receptividad para ese mensaje. Ustedes se encontraron justamente en el territorio nacional, en los 18 departamentos más allá de Montevideo, esa receptividad en la gente que los ayudara y los acompañara con el voto? Bueno, las primeras juidas fueron más duras, más
había cierto malestar, había cierta crítica, había cierta queja, y luego eso fue aflojando, porque también la gente fue confiando en que el Frente Amplio iba a volver a gobernar. Entonces, digamos, de alguna manera, la condición de dar la cara, la condición de admitir los errores, la condición de escuchar y preguntarle a la gente por qué había perdido el Frente Amplio y que la gente nos lo pudiera decir mirándonos de frente, nos fue generando márgenes de confianza. Y después hay una canción de No te va a gustar que dice hay algo que sigue vivo, y uno notaba que había algo que seguía vivo en el interior del país con relación al Frente Amplio, en las pequeñas localidades con relación al Frente Amplio, en organizaciones sociales con relación al Frente Amplio. Y cuando hay algo que sigue vivo, bueno, si hay un trabajo capilar, si hay un trabajo de cercanía, revive. Y lo que vimos fue un Frente Amplio pasar de una encuesta que teníamos cuando subimos la presidencia de 30% de los votos a votar en segunda vuelta 49%. Es un crecimiento de prácticamente 500.000 personas. No es un tema pequeño, es un tema enorme. Entonces, digamos, también en algún momento hay que valorar esto en términos objetivos. Capaz que no es ahora el momento, porque ahora la mayoría de los uruguayos que votaron al Frente Amplio, y muchos que inclusive no lo votaron, tienen una situación de alegría, de felicidad, y hay que dejar que esa felicidad, digamos, se exprese en todo el mes de diciembre. Pero luego hay que trabajar para seguir consolidando el Frente Amplio y para seguir fortaleciendo la herramienta que nos permita construir ciclos progresistas y transformaciones de fondo para los uruguayos y uruguayas. Insisto que la pregunta se la planteo de otra manera, en todo caso, Pereira. El Frente Amplio había acuñado en pancartas, en pasacalles, en la calle, el gobierno fracasó. Generó ciertas dudas ese claim de campaña, incluso puertas adentro de la propia coalición de izquierdas. La pregunta apunta a saber si el Frente Amplio encontró en la gente a la que fue a buscar, a la que le fue a hablar, contexto suficiente como para poder convencerlos de cambiar de opinión. O en realidad, cuando usted cita la canción de No te va a gustar, lo que plantea es, en la elección anterior se le prestó el voto a la coalición multicolor y ahora se lo estaban devolviendo. Bueno, la realidad es que el gobierno fracasó en los aspectos centrales de la vida de la gente, ¿no? Eso por supuesto que siempre es discutible, porque cuando uno coloca una consigna no puede explicarla en su totalidad, pero si usted mira el compromiso por el país uno en relación a los cumplimientos del compromiso, claramente hay déficit en el cumplimiento. Hay déficit en términos de seguridad pública, vamos a terminar el quinquenio con mayor cantidad de homicidios de la historia. Hay déficit en materia económica en relación a la pérdida salarial de casi 40 meses, que implicó una pérdida de los trabajadores de 7.500 millones. Hay déficit en cuanto a las jubilaciones y pensiones. En los periodos del Frente Amplio siempre se adelantaba 3% a mitad del año, que luego no era descontado al final del año a las jubilaciones y pensiones mínimas, y eso había hecho triplicar las jubilaciones. Y haberlo hecho este gobierno ya estaría muy cercano al salario mínimo nacional. Sin embargo, este gobierno sí adelantaba, pero luego en enero descontaba, digamos, y estas son fallas de un gobierno que claramente en los aspectos centrales había fracasado, y yo creo que se vio luego evidenciado en las urnas, porque si Delgado y su campaña planteaban reelegir un buen gobierno, o sea, reelegía el gobierno de la calle, y la gente no lo religió por un porcentaje importante, el Partido Nacional vuelve a perder votación con respecto a 2014, a 2019 y a ahora en 2024 vuelve a perder en 3 elecciones consecutivas votación. Quiere decir que la gente no solo no religió el gobierno, sino que tampoco religió al Partido Nacional. Entonces hay ahí, yo creo, un gran fracaso del presidente de la calle, porque no fue reelegido su gobierno, porque la gente decidió no reelegirlo. Y esto no es faltarle respeto para nada, es constatar un hecho de la realidad. En la campaña de 2019, cuando Daniel Martínez la encabezaba, y no estoy centrando en él las responsabilidades, la campaña cometió muchos errores.
Uno en particular, que todos nos dimos cuenta en el momento, e incluso fue parte del análisis luego, fue la elección de la candidata a vicepresidenta de la República, Graciela Villar, que además en su primera comparecencia pública tuvo una frase que tal vez no representaba lo que intentaba transmitir el Frente Amplio en ese momento. Usted se encargó de señalar durante toda la campaña que la elección en este caso iba a ser diferente, que la decisión iba a ser diferente. La forma en la que el Frente Amplio soldó su fórmula presidencial en la noche de las internas fue también una forma de, el viento en la camiseta con el que el Frente Amplio venía, aprovecharlo y seguir para adelante. Sí. Nosotros trabajamos durante 6 meses en la elaboración de la fórmula, que implicó un documento que el Frente Amplio aprobó, que básicamente sostenía que el Frente Amplio iba a ser parte de la campaña electoral, como finalmente fue, que se iba a funcionar coordinadamente con el comando de Yamandú o de Carolina, quien ganara la elección, en este caso fue el de Yamandú, y que la fórmula iba a quedar el primero como candidato a presidente y en este caso y la segunda como candidata a vicepresidenta, y todos ellos aceptaron. En ese momento estaba Vergara, estaba Lima, estaba Carolina y Yamandú, aceptaron todos que esta fórmula era la adecuada. Los sectores políticos y las bases de Montevideo y del interior y de Carolina se lo aprobaron, con lo cual yo estaba convencido que la misma noche de la elección no solo se podía presentar la fórmula, sino que se podían presentar de inmediato. Y bueno, fue una satisfacción importante colectiva que esa misma noche, pocos minutos después de saber el resultado y de tener una votación histórica, solo superada por la elección de 2004, el Frente Amplio presentara la fórmula más potente que tenía, que era la de Yamandú y Carolina, y que a la postre yo creo que es un diferencial enorme para la elección nacional, ¿no? Previo a la... O sea, las cosas se trabajan. No son mágicas, no es que esa noche te sentás a elaborar una salida. Esto se trabajó casi 8 o 9 meses antes, ¿no? Entonces cuando llegamos a ese día estaba resuelto. Esa mesa política duró 3 minutos. Previo a la segunda vuelta, el expresidente Mujica hizo referencia a cómo logró que Blanca Rodríguez se sumara al Frente Amplio. Y más allá de los términos, que no los voy a discutir ahora, señaló en un momento como que había dudas de que Carolina Cose fuera a aceptar la candidatura a la vicepresidencia de la República, y ahí es que mencionó el término repuesto, refiriéndose a la expresentadora de Canal 10. Usted, como presidente, ¿hubo algún momento de alguna duda en que Carolina Cose aceptara ser candidata a vice? Ninguna duda. Tanto ninguna duda que lo anuncié muchas semanas antes, cómo iba a ser el orden. Si ganaba Yamandú iba a ser Yamandú, si ganaba Carolina iba a ser Carolina y segundo Yamandú. Entonces, digamos, esto fue puesto en palabras, ¿me explico? Y fue puesto en palabras varias semanas antes y nadie desmintió la presidencia. Entonces, había conversado ya con los compañeros, tenía el convencimiento pleno que lo iban a hacer, lo habían expresado públicamente, en la presidencia del Frente Amplio no había ni un atisbo de duda. ¿Y a qué se debe entonces el comentario de Mujica? Y bueno, él también la tendría. Yo lo que le puedo responder es cuál era mi situación. Yo no tenía ninguna duda. De todas maneras, la llegada de Blanca Rodríguez a la política y particularmente al Frente Amplio fue una llegada muy importante, fue una llegada trascendente, fue un momento de gran felicidad para el Frente Amplio y para mí en particular, ¿no? Digamos, no todos los días pasa que personas de esta valía, de este valor, de este humanismo, de esta forma de sentir y vivir la vida, llegan a una organización política luego de una amplia trayectoria al frente de un informativo televisivo y luego de una larga trayectoria como periodista, se anima a dar este paso y a actuar en política y de qué manera, ¿no? Yo he salido un par de giras con ella y realmente es conmovedor la entrega y la forma de hacer política que tiene. Entonces, digamos, este paso, independientemente de la utilización de términos de Mujica, que también son de otra época, esta lógica de incorporar a personas importantes de la ciencia, de la cultura, del arte, del periodismo,
del sindicalismo son cosas muy positivas. Cuando uno dice, sorprende que Blanca llegue al Frente Amplio, pero yo llegué de la misma manera. Yo no tenía experiencia en política partidaria, no había dirigido nunca un partido político, no había estado nunca en la dirección de un partido, por más que pertenezco del año 96 a la vertiente artiguista, no la había dirigido. Sí, por supuesto, hacía campaña electoral en los ratos libres, entregaba listas con Mariano Arana, o con Enrique Rubio, o con Bayardi, o con Ortuño, o con otros compañeros, o con compañeros de las agrupaciones, pero nunca había sido dirección. Y sin embargo, bueno, algunos compañeros entendieron que yo podía presidir el Frente Amplio, así llegué. En este caso, Pepe vio en Blanca la posibilidad de la incorporación de una figura también que no era del mundo político, y bueno, son aportes que yo creo que son recontra valiosos, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, quien impulsó su nombre en primera instancia para ser presidente del Frente Amplio fue el propio Mujica, ¿no? Sí, fue Mujica y fue Marsilia, cosa que mucho no se habló. Fueron varios compañeros de distintos sectores del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Ahora, incluso Pereira, gente de Fuerza Renovadora. Cuando me hablaron mucho. Obviamente, cuando surgió la noticia, probablemente el nombre que más haya quedado es el de Mujica, pero la realidad es que fueron muchos nombres, gente del Partido Comunista, como Marsilia, gente de Fuerza Renovadora, gente del MVP, en este caso Mujica, y algún otro compañero. Bien. Me quedan varias preguntas y quiero utilizar bien el tiempo. También, y quiero volver un paso hacia atrás con respecto al tema de la elección nacional de octubre, en algún momento el expresidente Mujica hizo un par de comentarios con respecto a Carolina Cose y a que no la bancaban en el interior. Y fuentes consultadas por quien habla dan cuenta de que usted se comunicó con Mujica y con las partes involucradas en ese rifirrafe para calmar las aguas. ¿Era necesario en ese momento que usted agarrara el extinguidor para calmar justamente lo que estaba ocurriendo? Porque había generado rechazo en quienes sostenían la campaña de Carolina Cose, que se dijera que Cose no la bancaban en el interior y que la única forma de ganar en octubre o en noviembre era con Orsi. ¿Cómo fue ese surcido que hizo usted allí? Bueno, una de mis tareas es surcir, y tal vez la tarea que sí sé hacer, que tenía experiencia para hacerla. Venía de 30 años de surcir en el PIT-CNT, es una experiencia enorme ser dirigente sindical, de las más valiosas que hay en cualquier lugar, en cualquier vida. Cualquier persona que haya pasado por esa actividad, por ese tipo de formación, por la atención que se da a la contención de los compañeros y compañeras, sabe que esta es una de las tareas que hay que cumplir, y también sabe que son las tareas que se cumplen y no se cuentan, con lo cual yo lamento decirle que entiendo que tenga fuentes que le hayan dicho esto, pero son las tareas que yo no cuento, que son de la vida privada de la organización. Está bien, pero me acaba de responder que lo hizo, con eso me voy por conforme. No, yo lo hago siempre, en estos temas que son más públicos, en otros temas que son menos públicos. Mi tarea principal es tener al Frente Amplio lo más unido posible, lo más compacto posible, y por suerte esta tarea es compartida por el Frente Amplismo, ¿no? Pereira, ahora viene la conformación del gabinete. Hasta ahora hay dos nombres. Uno es el de Odone, que ya estaba antes de la campaña, ahora también Alejandro Sánchez, por lo cual de ahí queda un puesto en el Senado que hay que correr, digamos, con los suplentes. Puede haber otra gente que vaya desde el Senado o diputados al gabinete, y usted ha dicho en alguna otra intervención que es fundamental que no pase como pasa en otros casos, que el gobierno se termina fagocitando al partido. ¿Cuál va a ser su intervención a la hora de buscar justamente que en el armado del gabinete no se le desconfigure la presencia del Frente Amplio en ambas cámaras? Bueno, una certeza es que Yamandú comparte esto conmigo. No es que es una posición mía aislada. Yamandú comparte que hay que tener equilibrio entre construir un gran poder ejecutivo, un gran gabinete, luego vienen todos los demás cargos que hay que cubrir, que son importantes para la gestión pública y que el gobierno lo tiene que hacer rápidamente. Hay que mantener un parlamento potente, que de hecho está garantido que se va a mantener, y hay que mantener una fuerza política pujante que sea capaz de ser la herramienta
que transmita al gobierno la demanda social que va a llegar desde distintos ámbitos, algunos más, digamos, renombrados, como puede ser el ámbito sindical o el ámbito de los derechos humanos o el ámbito del ambiente, pero otros de pequeña magnitud que también tiene que llegar al gobierno y al mismo tiempo ser el transmisor a la sociedad de los avances que el gobierno va logrando y también al mismo tiempo construir la fuerza política necesaria para no solo ganar un gobierno, sino construir un ciclo progresista, que fue lo que hizo en 2005. Todas estas tareas requieren de un equilibrio entre un poder ejecutivo potente, un parlamento potente, una fuerza política potente. Esto lo está trabajando Yamandú por un lado, nosotros por otro, y estamos conversando más que adecuadamente con Alejandro Sánchez, y que quedó como secretario general del presidente, y que, bueno, como usted sabe, veníamos trabajando juntos hace largo tiempo en la campaña electoral, y que nuestro diálogo ha sido prácticamente diario, y que realmente me genera a mí y a mi fuerza política una confianza enorme de que haya un vínculo aceitado entre el partido, el gobierno y la sociedad. Pero sin cambiar roles. Sí. A Orsi y a Pacha le va a tocar gobernar. A mí me va a tocar conducir el partido, y a los compañeros que quedan en el Parlamento legislar y hacer política. Y esto tiene que tener una perfecta sintonía para que haya también Frente Amplio en territorio, con senadores y senadoras, con diputados y diputados, con ediles y edilas, con la presidencia del Frente Amplio y su equipo, y también con consistencia en poder explicar y comunicar bien qué está haciendo el Frente Amplio en el gobierno. Pereira, ¿dónde va a ir el Frente Amplio a buscar el voto 49 y el voto 50? La primera llamada, el primer lugar a donde ir a buscarlo es Cabildo Abierto. Bueno, ya vieron que Yamandú está conversando, ayer lo hizo con Bordaberry y su equipo, y bueno, fue una charla interesante porque me han dicho quienes participaron. Lo va a hacer con Cabildo Abierto, lo va a hacer con el Partido Nacional, lo va a hacer con todos los sectores que integran el Parlamento, porque está claro que en algunas leyes será con algún sector, en otras con otro, pero es lógico que la gobernabilidad del Frente Amplio le quedó posible en función de que tiene 48 de los 99 diputados y que, digamos, los partidos de la oposición son 5 como mínimo, ¿no? Con lo cual hay mucho para conversar con toda la bancada, ¿no? Pero las declaraciones que hizo Perrone el martes en la prensa, tanto en El País como en El Observador, y también en la entrevista que hizo con Emiliano Cotelo, ¿a usted le da la pista de que allí, por ejemplo, puede albergar la posibilidad del voto 49? Y por supuesto, para muchos temas sí, él tiene una muy buena opinión de Yamandú y un vínculo adecuado de ser parte de un mismo departamento, de conocerse, de tener la misma opinión que tengo yo de Yamandú, que es un gran gobernante, que tiene mucha aceptación en el gobierno de Canelones por lo que hizo, pero que además es una gran persona. Así como se lo ve Yamandú, una gran persona. Entonces, tener un gran gobernante, un estadista y una gran persona en el mismo que va a ejercer la presidencia de la República, me da garantías a mí, pero probablemente se la dé a Perrone, probablemente se la dé a muchos diputados del Partido Colorado y del Partido Nacional, ¿no? Pero ¿usted entiende que le resultará más sencillo negociar con Cabildo Abierto, por ejemplo, que con el Partido Nacional o con el Partido Colorado? Con el Partido Colorado o con sectores de él, me parece que hay muchos temas que podemos acordar. ¿Qué le pareció ayer el sumario de la entrevista que publicó Búsqueda, mejor dicho, la crónica que publicó Búsqueda con respecto a ese encuentro entre Mujica y Manini, donde el líder de Cabildo Abierto le planteó liberar a militares de edad avanzada? Bueno, no la he leído aún, porque las jornadas acá son realmente extensas y largas. Yo sé cuál es el criterio del Frente Amplio, y no está eso en nuestro menú de posibilidades, ¿no? O sea, porque ayer lo que quedó en el ambiente, no quiero decir que se diga en la crónica, pero sí quedó en el ambiente, es que Manini hubiese planteado o sugerido que si se iba por este camino se podría asegurar
algo así llamado como gobernabilidad o votos de parte de Cabildo Abierto para sacar proyectos. ¿El Frente Amplio está dispuesto a ir en una línea de estas de beneficiar a represores con tal de obtener votos en la Cámara de Diputados? No. ¿De ninguna manera? No quiere decir no discutir. Hay mucha gente que está privada de libertad en Domingo Arena por graves delitos de lesa humanidad que le han dado prisión domiciliaria en función del estado de salud, y eso es igual para cualquier preso, pero siendo delitos tan graves como los que se corroboraron en la justicia, no está dentro de nuestras decisiones, ¿no? O sea que hoy seguirían ustedes en la posición de no apoyar, por ejemplo, el proyecto de ley que se había negociado en la coalición de gobierno de alguna manera terminar beneficiando por la vía de los hechos a quienes están hoy en Domingo Arena. No. Bien. Pereira, una última pregunta para cerrar la entrevista. Uno de los temas que quedaron claros a partir de la transición comenzada entre el presidente de la República y el presidente electo es el tema del proyecto Arasatí en San José, la toma de agua del Río de la Plata, que sería una alternativa para inyectar agua potable al sistema nacional. De esto el Frente Amplio ha estado en contra como partido, y además su director en OCE, Edgardo Ortuño, se ha manifestado durante toda esta administración en contra de este proyecto. Ahora esto está supeditado a la evaluación ambiental que está haciendo el Ministerio de Ambiente, pero también ha quedado como en stand-by hasta que el gobierno electo haga unas sugerencias, unos planteos con respecto al tema de el proyecto Arasatí. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? ¿Está dispuesto a avalar la construcción de este proyecto o definitivamente esperaría, sería su voluntad, de que esto no se defina ahora y se postergue indefinidamente? Bueno, yo le voy a dar mi opinión, que no es la del gobierno. No he podido conversar de este tema con Yamandú. Yamandú está ahora en Brasil reuniéndose con Lula y su equipo más cercano. Nosotros nos reunimos con científicos vinculados a estos temas, nos reunimos con quienes habían tenido experiencia en OCE, con ingenieros de OCE del Frente Amplio, nos reunimos con quienes integraban el directorio de OCE, en este caso Edgardo Ortuño, nos hemos reunido con productores de la zona de Rafael Peraza, de donde está la toma de Arasatí, y hay una cantidad de problemas que tiene este proyecto. Uno podría decirse que es económico, un proyecto que tiene un costo aproximado de $300 millones, se va a terminar pagando cerca de 900, esto como usted comprenderá en 20 años es mucho, porque es una deuda que contrae el privado. Una segunda constatación es que en esa toma de agua en Arasatí hay demasiados días de agua salada, con lo cual se necesita construir un polder que, de acuerdo a algunos de los científicos que consultamos, puede terminar contaminando el acuífero que está abajo de esa zona. Esa zona es de alta productividad agropecuaria, es decir, tiene tierra fértil de alta productividad que, según los productores de la zona, pueden llegar a generar $200 millones en 20 años, con lo cual, digamos, parecería que la primer cuestión es que ese no es el lugar adecuado para la toma de agua si se decidiera que fuera el Río de la Plata. Luego, nosotros consideramos, y Yamandú así lo expresó en Casupá, que la prioridad para garantizar el agua potable en Canelones y en Montevideo es Casupá, como había quedado, digamos, de alguna manera preparada en el año 2019 cuando se entregó el gobierno a la calle Pou. Con lo cual, la posición del Frente Amplio es clara, es que ese proyecto ahí no debería hacerse y que en todo caso se debería repensar y que la obra que se debería hacerse es la de Casupá. Luego, no tengo conocimiento de cuál fue el contenido de la conversación de este tema con la calle, y bueno, lo sabré cuando vuelva Yamandú de Brasil y podamos conversar. De todas maneras, le estoy adelantando una posición que el Frente Amplio mantuvo durante todo este periodo,
que no quiere decir no pensar luego una toma del Río de la Plata, pero claramente no es ahí, ¿no? Claro, pero digo, a lo que voy es, teniendo en cuenta que el presidente lo que plantea es la eventual postergación, el presidente de la calle, digo, la eventual postergación de la firma hasta que el Frente Amplio haga sus reparos, y teniendo en cuenta que los reparos que hace el Frente Amplio harían eventualmente inviable este proyecto tal cual está, hoy podríamos decir que el Frente Amplio no va a avalar la construcción del proyecto Arasatí o Neptuno tal cual está planteado. Si por mí fuera no, pero está claro que yo no soy el presidente electo de los uruguayos, sino Yamandú Orsi. Pero la opinión de Orsi es muy similar a la suya, digamos. Sí, yo lo que entiendo, que por lo que el Frente Amplio discutió hasta ahora, se informó con productores agropecuarios, científicos, gente especialista en ambiente, este proyecto no es el adecuado para garantizar agua potable a Montevideo y Canelones, es más, nos traería más problemas que soluciones. Lo que no quiere decir que no haya una buena intención, lo que digo que la decisión que se tomó es una decisión que no tomó en cuenta un conjunto de aspectos como los que les he mencionado. Yo estuve en todas esas reuniones y estuve ahora en San José reunido con productores agropecuarios que nos planteaban objeciones de tipo ambientales, objeciones de cuidado del acuífero, objeciones vinculadas a lo productivo, me refiero a tierras fértiles que están siendo de alguna manera expropiadas para la construcción del polder, y que esto le haría mucho daño a una zona del país que tiene productividad alta, pleno empleo, posibilidades, y que esto lo alteraría mucho. Y además, como ya le dije, la prioridad del Frente Amplio, como lo planteó Yamandú en Cayupá, es controlar la represa de Cayupá a la brevedad para que haya garantías, porque si bien ese río Santa Lucía son dos tomas bien diferentes, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, un placer, realmente un placer.